Muy buena tarde, les voy a indicar cómo se hace la construcción de cuadros de diálogo utilizando el panel de script o sería un panel de programación. Entonces, una vez nos autenticamos en el panel, subpanel de explorador, aquí en el lado izquierdo me aparece un ítem que se llama script panel. Si hacemos clic en él, me aparece este siguiente panel que vemos acá. Entonces, aquí en el panel central donde escribimos el código que se va a ejecutar, en el panel izquierdo algunos scripts que ya se encuentran desarrollados, que al momento de hacer clic simplemente los muestra. En la parte inferior un shell interactivo, aquí las variables que se encuentran definidas, y en esta parte encontramos ejemplos, ayuda y un explorador de variables. Entonces voy a la parte donde dice diálogos y voy a abrir el ejemplo de Hola Mundo. Simplemente al hacer clic me carga la información contenida en ese archivo. Entonces las partes importantes a presentar serían que hay que definir el diálogo, el cuadro de diálogo de esta manera, que es un diálogo. En este caso estoy poniendo un título que dice Hola Mundo, voy a cambiarlo. Luego digo que me muestre el diálogo y en esta última línea digo que destruya el cuadro de diálogo. Una vez tengo esto, digo clic en ejecutar y me aparece el cuadro como lo estoy encontrando. Estos botones de la parte de abajo son por defecto. Entonces digo el título, Hola Mundo, me muestra el diálogo con ningún contenido porque no tiene ningún control. Entonces voy a abrir el primer ejemplo. En este ejemplo lo que voy a hacer es que voy a mostrar eh, la fecha actual. Voy a copiar esta primera línea nomás, la voy a pegar, hago clic en Enter. Voy a copiar esta segunda línea, la pego, hago clic en Enter y desplazo un poco esto hacia arriba. Voy a buscar la variable que se llama now. Ahora dice que es de tipo string, o sea texto, y organiza la fecha, el día, el mes y el año, como aparece acá. Entonces dice el texto 1 es es un tipo de control de texto estático y simplemente lo que va a hacer es ahorita lo mismo. Escribo el diálogo. En este caso no le quise copiar ningún título y digo la estructura. En este caso estoy definiendo la estructura de este caso utilizando este botón para hacer grupos de datos. Si hago clic en ejecutar me aparece la fecha actual. Ahora voy a intentar otro ejemplo diferente. Estos simbolito es para indicar que la línea es un comentario, es decir, que no va a ser interpretada. Y en vez de la fecha, voy a escribir otra información. Vamos a ver si me muestra con tildes. Dice otra información. Y en este caso de acá, este control se puede ser interpretado como filas de controles. Cada fila entre sus paréntesis, entre sus corchetes, dice otra información. Entonces, a partir de este cuadro, voy a proceder nuevamente. Venga, lo ejecuto. Aparece vacío. Voy a crear el cuadro de diálogo de la forma anterior para presentarles a ustedes cómo el sistema le colabora con un sistema de autocompletado. Voy a ampliar un poco aquí la ayuda. Y voy a copiar el control de texto 1 para escribir un control de texto es control y punto para indicar el tipo de control. Entonces me aparecen varios tipos de controles, botón, calendario, caracteres. Entonces voy a bajar un poco y voy a buscar el que estaba buscando ahorita, static test, texto estático. Abro paréntesis, como pueden ver del lado derecho y aquí en esta parte me aparece
unos parámetros. Este es de tipo mandatorio, dice texto. Este segundo de tipo opcional aparece con un igual y unos argumentos y unos parámetros. Yo me paro aquí en el lado derecho, me aparece el primer parámetro que tengo que ingresar es un texto, entonces yo simplemente digo mensaje de texto y cierro paréntesis. Ahora lo que me hace falta es agregar este texto al cuadro de diálogo. Para ello copio dlg.struct igual, ahí estoy diciendo cómo va a ser la estructura, y digo, este corchete se indica que va a haber toda una estructura alrededor de una estructura de filas. Entonces esta sería la primera fila, coma, y esta sería la segunda fila. Puedo dar un enter, hundo tab y lo desplazo un poco hacia la derecha. Digo txt1 y en la parte inferior podría repetir el control. Me debería producir un cuadro de diálogo con dos filas y una columna. Revisemos a ver qué nos pasó. Texto 1, texto 2. Entonces aquí donde dice log, me dice error, me muestra mensaje de error, dice txt2 no se encuentra definido. En efecto no hay una variable que se llame txt2. La voy a cambiar nuevamente para repetir la primera variable. Y vamos a verificar aquí qué nos ocurrió. Dice que necesita más de un valor para mostrar. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a hacer una cosa que se llama otro tipo de control, que se llama control para hacer grupos. Entonces, control punto make pairs. Aquí le hundí el botón tab, les voy a repetir nuevamente. M, control espacio. Ahora make pairs, hundo el botón tab y abro paréntesis. Del lado derecho me aparecen nuevamente los parámetros que debe tener. Entonces pongo mis dos controles, un control, coma, el otro control son mis controles, como dice acá, los ítems, coma, y estos otros parámetros son opcionales. Entonces, ahora, como lo tengo en forma horizontal, entonces voy a utilizar el parámetro horizontal para así que sean verticales. Ors es igual. Entonces tendríamos que llamar una función que se llama wx horizontal. Y en el encabezado pondríamos importar wx. Doy a ejecutar. Y nuevamente está horizontal, que es el valor por defecto, pero como yo lo quiero es vertical, entonces copio vertical. Y ya me aparecen los dos mensajes de texto en forma vertical. Ahora, mi segundo mensaje de texto es igual a un control de texto que sea editable. Entonces, vamos a ver, control de texto. Y el valor por defecto, voy a copiar que ingrese aquí un nombre. Entonces aquí donde dice hacer pares, copio que ya quiero que me escriba el mensaje de texto 2. Doy a ejecutar y dice aquí, ingrese aquí un nombre. Ahora, como ustedes pueden ver, es un poco pequeño. Yo quiero que se expanda el contenido. Entonces para ello, acá donde hago los grupos de datos, digo que estos dos se me deben expandir. Utilizo un parámetro que se llama flag. En este caso copio wx. En este caso sería expandir el contenido. Entonces simplemente debería copiar wx expand. Y simplemente pues ya sería en este punto ejecutar y mirar cómo se comporta. Bueno, todavía no, se comporta bien, entonces voy a copiar a otro parámetro que ya no es expandir, sino que se llama wx_all. Entonces simplemente ya ejecuto
tampoco me está haciendo quedar mal. Voy a copiar otro parámetro, proporción 1. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, definitivamente no quiso crecer completamente. WX expandir y todo. Bueno, entonces podría utilizar en un control de texto de cualquiera de estos dos un parámetro que se llama, voy a quitar los dos que escribí, y voy a copiar en este parámetro de texto un parámetro que se llama tamaño, y en este caso sería tamaño, wxSize, entonces sería el tamaño. En el X, la dimensión en el X digamos que sería de 300 píxeles, y en el Y de cualquier tamaño, entonces colocaríamos -1, vamos a ver cómo nos va. En este caso ya le aumento el tamaño del control de texto, como ustedes pueden apreciar. Bueno, entonces voy a quitar este tamaño del control de texto, lo voy a dejar así como está, simple, y ustedes ya pueden ver el ejemplo que hice Hola Mundo desde este punto. Vamos a revisar el ejemplo 2. Pues simplemente me está pidiendo que ingrese la edad. Vamos a revisarlo. Voy a copiar la edad, 12, digo aceptar. Me dice tu edad es 12 años. Voy a ampliar un poco acá, un doble clic en este botón para tener un área de trabajo más grande. Tengo aquí la definición del diálogo. Aquí en la parte de abajo digo que me muestre el diálogo, y si el usuario presiona el botón OK, que es este, me muestra este mensaje de diálogo que está acá y destruye el diálogo. A lo último siempre debe destruir el diálogo, el cuadro de diálogo. Entonces define un botón de texto donde dice muéstreme su edad, y define otro botón pero que es editable de texto, no pone ningún valor por defecto. Luego asigna la estructura, como lo podemos ver acá, o simplemente podría utilizar el makePaste que le hacía, que les comentaba hace más temprano, makePaste, abro paréntesis, aquí la coma, y digo que lo muestre en forma vertical, WX, vertical, coma, y ahora quiero ponerle un título, y aquí digo que sea un título. Digo ejecutar, esperemos que no haya ningún defecto, dice título, ingresa tu edad. Entonces, no tendría como mayor complicación. O simplemente si quiero que me lo deje por defecto, la ubicación de los controles, pues quito la llave que decía definirlo como un botón vertical. Entonces dice título, ingresa tu edad. 12, aceptar. Para refinar un poco ese tipo de control, si yo aquí ingresara un texto, me muestra un texto como la edad. Luego, en la edad, yo pondría control y, y pondría un botón de texto tipo número. Ejecuto. Si yo ingreso las letras, no me va a ingresar letras, nada más número, con lo cual refinaría un poco el botón. Tu edad son 20 años, entonces aquí podría colocar esto y aquí colocaría format. Listo, aquí tendría ya nuevamente tu edad es de 12 años, que dice esto. Entonces, aquí podría decir que es de tipo entero, para refinarlo aún un poco más, un control de tipo entero, lo ejecuto, escribo 12 y ya me aparecen ahora sí la edad con valores enteros. Esta es como la primera parte de, de los cuadros de diálogo. Entonces voy a cerrar acá. El ejemplo de Hola Mundo lo voy a dejar como estaba. Entonces voy a borrar esto aquí. Lo grabo y verifico. Está bien. Voy a abrir el tercer ejemplo. Entonces aquí en este caso lo vamos a revisar.
Nuevamente siempre busqué el encabezado, posiblemente importar la librería que se llama WX. El diálogo, digo acá que cuál va a ser el título de la temperatura, calcular la temperatura de un gas ideal. Dos controles de texto y un control de tipo editable de tipo numérico. Entonces en la primera fila, como les decía en este caso, la primera fila, tengo el texto, que presión, y al frente donde dice un tipo editable de texto de tipo numérico. Y en la segunda fila tendría el texto volumen y el tipo editable, entonces no, el botón de tipo editable. Digo que me lo muestre, en el caso de que diga que presione el botón OK, utilizaría este. Para indicar el botón de cancelar, si fuera el caso, sería ID cancel. Ahí lo indicaba a ver si me lo completa, entonces sería ID cancel. Si el diálogo le hunde el botón cancelar, entonces haga alguna actividad. Por ejemplo, voy a moverlo. Entonces, en el caso que el usuario, eso listo, está bien ahí. Dice, en el caso del usuario presiona el botón cancelar, digo, el usuario presiona el botón cancelar. Si no, o sea, si presionó el botón aceptar, me mostraría, me haría un cálculo de la presión por el volumen y lo presenta acá. Y este es como el formato básicamente. Entonces, para ahora les muestro lo que estamos hablando ahorita. Hago acá, copio formato. Vamos a dar ejecutar. Entonces revisando. Presiona acá en la primera fila que es este botón. Luego un botón editable. Y luego aquí aparece otro botón de tipo texto que es este. Otro botón que es editable. Si el botón dice cancelar, me va a mostrar el mensaje que aparece de cancelar. El usuario presiona el botón cancelar, que es el texto que aparece acá. En el caso contrario, dice la presión es 1. Me muestra el mensaje de texto. Podría reescribirlo nuevamente si quisiera con la función makePage. Esta función de pronto en el principio no es posible que le vean mucho la utilidad, hasta podría enredarlos, teniendo en cuenta que la pueden utilizar más en el caso de querer como tener una mejor distribución de los textos. Ahorita les pongo un ejemplo más complejo en el cual se vería muy feo si no utilizara esta función makePage. Entonces le voy a copiar un título. Este símbolo de menos indica que me lo encierre en un recuadro. Vamos a dar el ejemplo. A ver, perdón, acá. MakePage, aquí me faltó un corchete. Una llave. Esta rayita que ustedes ven acá alrededor es cuando le digo título igual a comillas menos. Me aparece esto acá. Entonces, si quiero que me queden organizados en forma vertical los pares de controles, como estaba inicialmente, digo, aquí tengo que decir la exposición horizontal, WX, tipo vertical. Lo ejecuto y ya me aparece de forma vertical. Entonces, podría cambiar el título y decir, ingrese los datos, ejecuto y me aparecería ingrese los datos. Nuevamente, si escribo 1, 2, digo aceptar, pues la presión es 2. Ahí no tendría pues como ningún inconveniente con esto. No grabo, voy a dejarlo como está, voy a darle control Z o aquí deshacer para dejar como tenía originalmente mi ejemplo. Ok, si no estoy mal aquí estaría ya como el valor original, sí señor. Ok, damos grabar. Ahora voy con el siguiente ejemplo. Este ejemplo lo que busca es presentarles a ustedes un listado de opciones que hay de los diferentes tipos de controles. En todo caso,
si ustedes en este tipo de editor de texto, perdón, control punto, le va a aparecer a usted las disposiciones o las posibilidades que hay de cada uno de los controles. Entonces, ¿cuáles serían los controles que no existirían? Entonces, este MRO que va utilizado dentro del sistema no, pues realmente no les va a presentar, no va a ser no es ningún tipo de control y este tampoco, sino que cuando se hace la construcción de todo ese tipo de estructura utilizando una cosa que llama metadatos, pues simplemente quedan involucrados estos ítems. La otra observación, estos de aquí para abajo, pues tampoco se utilizan, son varios utilizados en forma interna, entonces, pero la idea es que pues, no los utilicen para nada, porque no tienen ninguna finalidad frente al usuario final, que serían ustedes. Bueno, entonces, vamos a revisar. Les digo, el control principal es un MyPage, no tiene ningún título, y empieza a crear cada uno de los controles. Aquí tengo la primera fila de control, la segunda fila que va a ser dos controles, la tercera fila otros dos controles, la cuarta fila otros dos controles, la quinta fila un control, la sexta fila tres y así por el estilo. Vamos construyendo acá. Este punto de acá es un ejemplo con subejemplos, es decir, yo puedo tener en este caso MakePairs anidados. Ustedes ven acá, este MakePair está anidado, tiene una estructura que es una, dos filas, o el primer elemento, el segundo elemento y el tercer elemento que es un par de elementos. Realmente aquí yo podría poner otro elemento más. Voy a dar a ejecutar y bueno, aquí se me come casi que toda la pantalla que estoy presentando. Vamos a revisar acá. Dice botón 11. Entonces ustedes ven aquí la definición de botón 11 es un grupo entre el botón 1, botón 2 y el botón 6. Tiene un título que se llama grupo, aquí está título, y están organizados en forma horizontal. Botón 1, entonces aquí en la definición, perdón, subo un poco más, vamos a ejecutar nuevamente. Les comentaba, el botón 1 debe decir hoja imprimir, el siguiente es el botón 2 y el tercero es el botón 6. ¿Sí? Bueno, entonces aquí realmente esto no tendría ninguna finalidad de momento. Hago otro grupo, que es este que está acá, y dice botón 6 y botón 2. Botón 6 y botón 2. Nuevamente no dice que esté organizado en forma vertical. Yo los podría coger estos dos y organizarlos en forma vertical de la siguiente manera. Acá, en cualquier posición que no sea la primera, puedo colocar acá ORS igual WX vertical. Entonces simplemente ya haría ejecutar y damos cualquiera acá. Ay, a ver, control Z. Ya. Ejecutemos nuevamente. Entonces estos dos botones que tengo acá, me aparece opción 1, opción 2 y este tipo de control, que es lo que quería presentarles. Si yo digo aquí control Z nuevamente y ejecuto, pues ya me aparecen como estaban. Listo, dos botones y estos dos botones. Ya, o sea, realmente cogí fue los de más abajo. No los del segundo, sino los del tercero. Bueno, y este de acá, que sería aparentemente el más largo. Entonces, digamos que no lo puedo ubicar. Pues no es tan complicado, pero copiemos acá ese tipo de texto. Hola. Y lo vamos a ubicar inmediatamente acá. Entonces, contiene en forma horizontal. Están dos controles. Dos controles, botón 1 y botón 2. Dice hoja imprimir y nuevo. Luego aparece agrupados dos controles, botón 6 y este botón que sería el botón 9, que es este que está acá, botón de tipo activo inactivo, que es toggle button, así se llama. Aquí simplemente ya deben ustedes de jugar, como empezar a mover los valores. A ver, en este caso pues le puse esta rayita a todo alrededor de la forma que estoy utilizando. O podrían ustedes simplemente coger y desactivar una línea de estas, escriben este símbolo en cualquiera de las líneas, ejecutan y pues ya ven que está más pequeño, pues porque desapareció el control que estaba utilizando, voy a desaparecer digamos estas controles de acá
Ya me aparece más pequeño, simplemente voy jugando cómo me queda la distribución del texto y si me está funcionando bien o no. Es como un ejemplo un poco más complejo. Bueno, en este caso dice inspección. Entonces le voy a cambiar este texto que realmente sería una interpretación de texto Unicode. Acá me queda inspección ambiental en campo. El sistema realmente coge, lo interpreta y le cambia ese texto Unicode. Vamos a revisar acá. Aquí simplemente pues para que me quede mejor con lo que yo estoy utilizando sería diálogo de tipo minúscula. Lo voy a grabar de una vez. Voy a ejecutar, realmente es demasiado grande, entonces pues no me cae en toda la pantalla. Pero este es básicamente la forma inicial como podría crear un formulario. Me aparece arriba una imagen. Ese texto está simplemente adecuado, organizado con este texto que está acá. Y para poder hacer esta distribución como aparece definitivamente me tocaba utilizar el texto MakePage porque si no sería muy complejo eh, su uso. Aquí define un tipo de texto, entonces aquí simplemente para no utilizar todo este texto tan largo que yo he utilizado en otros ejemplos, control static test, entonces simplemente acá digo txt va a hacer referencia a este texto. Me aparece txt, es como si que tuviera ese texto escrito. Aquí en el caso del checkbox, pues simplemente defino un control y sé que todos van a ser igual. En este no hago lo mismo porque voy a irlo variando. TXT lo voy variando en cada uno de estos datos, de estos ítems. Aquí estoy escribiendo, por ejemplo, voy a revisar este de acá. Vamos a darle a ejecutar. Y dice, aquí tengo, dice proyecto y luego un tipo de texto editable. Y les digo acá en este caso que la proporción es de 1 a 3, es decir, tiene proporción 1, tiene proporción 3. Si yo no puse esa proporción, pues posiblemente se viera muy feo. Lo voy a cambiar a proporción 1 cada uno. Y pues ya podrán ustedes apreciar cómo cambia la interfaz y la distribución de este caso del formulario. Pueden ver que me queda muy feo. ¿Sí? Entonces, control Z, o le doy aquí esta tecla. Es más, yo lo podría refinar más y podría copiar que sea 4. Control Z si me equivoco. Y le digo ejecutar y me debe quedar un poco más pegado hacia la izquierda. Obviamente llega a un punto en que ya pues no lo va a dejar pegar más y pues ya me va a quedar feo. Entonces digamos que así podría estar bien. Escribiría aquí una información. Bueno, entonces en la misma estructura, este MK para que no me quede control make page, que es un texto muy largo. Entonces simplemente digo MK igual a control make page. MK, digo el botón de tipo check y un texto. Como ustedes pueden ver, aquí digo, córteme el texto en la posición 500. Porque si no, pues yo tengo en este caso unos textos muy largos. Voy a bajar acá para que ustedes vean de pronto alguno que se salga, este de acá. Y si no utilizara esta característica, pues podría escribirse pues mucho más largo o un poco más corto. Depende del texto que tenga por defecto. Entonces, acá simplemente escoger, darle una revisión. Es un poco largo, pues esa manera de ejemplo, un ejemplo pues como un poco más avanzado, pero no es complicado. A medida que uno va practicando, no se hace tan difícil. Entonces aquí vamos a revisar este. Voy a quitar este punto de acá. Create my page from dict, acá. Y este pues digamos que no lo voy a ejecutar este pedazo de texto. Así está bien. Ahora ya, concentrémonos, ¿sí? Digo, importe de la librería WX. Les voy a dejar en la parte donde se utiliza, que es acá. Pero es simplemente para que ustedes lo puedan apreciar mejor.
y lo vamos a separar. Bueno, nuevamente entonces defino acá el diálogo como un diálogo. Digo el MakePace, entonces yo lo había definido la vez pasada como MK, pues lo voy a dejar MK para que me quede un poco más corto. Entonces lo copio, lo pego. Listo, me queda un poco más fácil de organizar. Ya. Y ahora para que este control de texto estático, pues quitarlo porque yo digo, bueno, es que está muy largo y me queda difícil de leer. Entonces copio un txt igual a esto, simplemente copio y reemplazo acá. Reemplazo 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 y reemplazo Pues ya si ustedes quieren cambiar control de texto, pues para hacerlo más pequeño, pues obviamente tienen toda la libertad de hacerlo. Voy a ejecutarlo a ver. En este caso pues tengo un problema. Así que voy a minimizar acá esto y voy a revisar. MakeP no está definido, pues en algún punto lo utilicé. Vamos a ver dónde es. MK. Línea 17 me dice inmediatamente. Línea 17, MK. Nuevamente ejecute y ya no me aparece ningún defecto. Entonces, ¿de dónde saco este tipo de imagen donde dice la imagen formulario? Entonces, aquí dice un control. Tengo, perdón, acá vamos hacia abajo. Digo, el panel del lado izquierdo y el panel del lado derecho. El panel del lado izquierdo lo voy a poner en la izquierda. El panel del lado derecho lo pongo acá en la derecha. Le pongo un título. Es decir, aquí no tiene ningún título. Lo podría eliminar. Tiene el valor por defecto. Y le digo el desplazamiento que debe ser desplazamiento horizontal. La proporción debe ser 1, debe estar a 5 píxeles del borde y me debe expandir el contenido. Vamos a ver si aquí está, esperemos que me lo interprete bien. Bueno, entonces, bueno, tenemos el panel del lado izquierdo, es simplemente un panel vacío, lo tengo ahí vacío, aquí lo pueden apreciar ustedes, porque de pronto más a futuro quería desarrollar, desarrollar algo o escribir algo, simplemente pues lo dejo así como vacío. Y en el panel del lado derecho pues tengo un grupo de controles. El título aparece datos del formulario, la ubicación es de tipo horizontal, la proporción de los elementos es 0, es decir, hasta su tamaño nomás. Y digo, la bandera es que se expanda nomás. Acá es decir, que no tenga bordes como por los lados, sino que se expanda y ya. Entonces tengo, dice datos del formulario que ya me aparece. Ahora tengo este botón de acá, dice control, botón bitmap. La imagen se llama formulario y las dimensiones son en X 225 y en Y 59 píxeles. Voy a aumentar un poco acá, voy a colocarlo hasta 109 para que ustedes aprecien mejor cómo cambia el tamaño. Lo ven que se amplía bastante en Y. Voy a dejarlo como estaba. Sigamos. Entonces tiene un texto que dice código, está escrito en este caso Unicode. Ya lo voy a cambiar para que ustedes lo vean simplemente con tilde. El sistema tiene la capacidad de reconocer acá el texto Unicode. Simplemente quitar esos caracteres porque pues, realmente para una persona que no maneja esto pues se complicaría. Y así yo creo que ya está más fácil de ver, de visualizar. Entonces dice código, un control de texto, la proporción es 1, el tamaño 1 y este tamaño 0. Y así por el estilo. 1, que es el más grande y el tamaño 0 que es el mínimo. Me aparecen tres controles de texto que son estos tres. Y al final un control de selección de fecha, que es este que está acá. Botón aceptar y botón cancelar. El título. Entonces, acá me aparece el título, dice, aquí es porque importo cedillo para obtener el nombre del programa, en este caso es el de seguridad, el menos para separarlo, y la versión actual del sistema. Listo.
y como digo que es si 0, o puedo copiar que si false, que realmente uno puede copiar falso igual o 0, la misma cosa, pues no me ejecutaría la última parte. Entonces en este punto me voy a mover un poco para la izquierda porque no me quede así como tan lejos, ejecuto y no tengo ningún problema. Entonces básicamente esta información como la tengo escrita yo la podría pasar a tipo texto y luego de tenerlo o como un tipo de diccionario. Entonces yo tengo, digo, el MP, que es el contenedor más alto, lo convierto como un diccionario. Entonces lo puedo hacer acá. Vamos a ver acá. A escribirlo acá. Y todo este texto que yo tengo acá, este código que yo tengo acá, me lo está convirtiendo a un tipo texto para que se pueda grabar en algún archivo, que es la forma. Si yo voy acá donde dice Form Save, voy a seleccionar el texto de MP que es el más alto. Me aparece que este formulario que yo tengo acá, que lo ven ustedes, lo voy a grabar con la información que tengo acá. Código, versión, comentario, fecha de creación. Este formulario que tengo acá. Simplemente se utiliza para grabar formularios, no más. Entonces, esta parte sería como todo. Aquí lo que hace, como les comentaba, si yo coloco verdadero, toma esa estructura como un diccionario, todo ese texto que está acá, y nuevamente ese texto lo reconvierte a la forma. Entonces yo digo aquí simplemente aceptar o cancelar, no importa. Ya le di botón cancelar, me aparece nuevamente la forma, es decir, me reconstruyó a partir de un diccionario esta figura que yo tengo acá. Entonces, pues se ve un poco largo y complejo, pero esto realmente se ha estado utilizando pues en el trasfondo de la aplicación para construir formularios y poder grabarlos y utilizarlos dentro del programa. Entonces, no es complejo. Ustedes acá donde dicen, voy a minimizar un poco, este de acá también lo voy a minimizar y acá también lo voy a minimizar. Entonces me pare acá donde dice el explorador de variables. Aquí no tengo ninguna clase definida, únicamente variables. Hago clic en variables. Tengo una variable diálogo, me lleva a donde está definida la variable diálogo. Panel izquierdo, un MK, MP, un panel derecho y un texto. Entonces simplemente me lleva a las definiciones. Yo digo, por favor, ¿dónde quiero saber dónde está el left panel, la definición del left panel o del panel izquierdo? Hago clic donde dice definición de variables. Si defino una variable nueva, por ejemplo, digo la variable casa, que vale 12, y digo clic en actualizar, aquí en variables me aparece la variable casa. Si escribo casa, por ejemplo K, hago clic, pues me llevaría simplemente a la definición donde está o donde aparece la variable. Entonces simplemente aquí puedo eliminar y me aparecen otra vez todas las variables. Si yo defino una función, pues también me va a aparecer la función. Esto como que sería todo.